Ser indígena en México. De acuerdo con el último censo, en México, 23.2 millones de personas mayores de 3 años se identifican a sí mismas como indígenas. Sin embargo, solo 7.4 millones hablan alguna de las 68 lenguas indígenas reconocidas en México, es decir, menos de una tercera parte de quienes se identifican como tales. De las personas que hablan alguna lengua indígena, una de cada 10 era monolingüe. Las entidades federativas que concentran a la mitad de las personas que hablan alguna lengua indígena son, de mayor a menor, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero. Por su parte, las lenguas más habladas son el náhuatl, maya y el celtal. El promedio de escolaridad de las personas mayores de 15 años que hablan alguna lengua indígena fue de 6.2 años, equivalentes a solo la primaria terminada, mientras que, para el resto de la población, fue de 10 años, lo cual equivale a la secundaria terminada y un año de educación media superior. Dicho de otra forma, la brecha educativa entre la población que habla una lengua indígena y la que no es de más de un nivel educativo. Las razones son varias, desde que la educación primaria se imparte en su idioma natal y cuando pasan a la secundaria se da en otro idioma, y muy probablemente en telesecundarias debido a las condiciones de aislamiento en las que se encuentran y a la dificultad de contar con profesores especialistas en las materias que, además, hablen su lengua y variación regional. De acuerdo con el Coneval, para el primer trimestre de este año, mientras solo 10.2% de la población ocupada en los municipios no indígenas tuvo un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, lo que se conoce mejor como pobreza laboral, en los municipios indígenas este porcentaje fue 4 veces mayor. El ingreso laboral promedio de la población ocupada en los municipios indígenas fue de 3.439.50 pesos, mientras que en los municipios no indígenas fue del doble, 7.094.71 pesos. Según este mismo órgano, en 2020, una cuarta parte de los hogares indígenas presentó carencia por calidad y espacios de la vivienda, mientras que para los hogares no indígenas el porcentaje fue 3 veces menor. 6 de cada 10 hogares indígenas tuvieron carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda, cuando esta cifra fue 4 veces inferior para hogares no indígenas. 8 de cada 10 hogares indígenas no tuvieron acceso a la seguridad social, mientras que la mitad de los hogares no indígenas padecen esta carencia. Algunas pocas personas pueden superar las trampas de pobreza en las que desgraciadamente vive la amplia mayoría de la población que habla alguna lengua indígena en México desde hace cientos de años. Lo cierto es que la movilidad ascendente para esta población es más un milagro que una regla. Ya no se diga volverse un proveedor del gobierno con ingresos millonarios. Hay quien no ha entendido que la precarización, marginación y discriminación que sufren los pueblos originarios se trata de un fenómeno estructural que requiere de acciones afirmativas, no de cuentos dignos de la Rosa de Guadalupe y los productos milagro que se anuncian en sus pausas comerciales.